amigos televidentes, aquí estamos. Recuerde, este es el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Recuerde, nuestro canal de YouTube está transmitiendo en vivo y usted puede accesar a él si se mueve de su casa para que siga con lo que acontece en el programa, igual que nuestro periódico aldetallerd.com, que trae las incidencias del programa y todo lo que acontece en nuestro país. Miren, nosotros tenemos hoy a Juan Dionisio Rodríguez, un hombre de las luchas populares de este país y de que la oportunidad le llegó de estar en el Congreso mejorando la situación de nuestros congresistas, porque con su comportamiento él lo ha ido logrando y para nosotros es un honor tenerlo aquí. Eres el presidente del Frente Amplio y también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Bienvenido, hermano. Bueno, gracias, Abigail. Al detalle, como la casa, porque estamos entre amigos de muchos años. De muchos años. Y de lucha, no solamente amigos, sino amigos de lucha. Bueno, yo voy a comenzar con algo muy simple y muy sencillo, porque hay muchos temas importantes, pero esos temas light como que le dan el inicio a una conversación importante, y es la protesta de la... bueno, yo diría que es una maestra ya de los diputados, Lila Alburquerque, porque últimamente diputados y diputadas van en tenis, van hasta sin media, van con la ombligo afuera al Congreso. ¿Qué está pasando, Juan Dionisio, en el Congreso? Bueno, mira, una de las decanas, la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados en 178 años, 177 años que tiene la Cámara de Diputados, hizo el lunes una denuncia porque se está rompiendo el código de vestimenta que existe en el Congreso. Tú que fuiste congresista sabes que el salón de sesiones es un salón solemne y como salón solemne hay que cumplir con unos requisitos solemnes en el salón solemne. Es decir, y ciertamente hay diputadas, fundamentalmente diputadas a las que ella se refirió, porque los hombres van como deben de ir. No se puede entrar en la sesión sin corbata, sin camisa, sin chaqueta, y con zapatos. Tenemos una generación de diputados y de diputadas muy jóvenes y que por primera vez llegan al Congreso y a pesar de que se le ha hecho ese reclamo permanentemente, hay algunas que no han cumplido. No sé qué va a decidir en la Cámara de Diputados. Tú sabes que hay un reglamento y que hay una comisión de disciplina. Ya esa comisión de disciplina deberá tomar las medidas del lugar. Bueno, estoy sorprendido porque escuché a una diputada que decía que algunas colegas de ella, que ella nunca ha ido en falda, siempre va en pantalones y cuando va en falda se cuida mucho, pero que algunas colegas de ella han provocado que algunos amigos se coloquen cuando van subiendo los escalones debajo de ellos porque van exhibiendo todo. Yo creo que, y lo digo porque me tocó una época quizás de una tradición diferente en la Cámara de Diputados, pero lo que dice el diputado Juan Dionisio, si usted está en el hemiciclo, usted tiene que respetar la solemnidad. Ahora, cuando hay una reunión de comisiones, usted puede ir así como estoy yo a la comisión, no hay problema. Pero el hecho de que sean jóvenes no debe de ser elemento para desconocer la solemnidad de la Cámara de Diputados. Así es. Es que el popismo y los guaguaguá están en guerra allá. Mira, bueno... yo soy del guaguaguá, entonces, los que somos pobres somos los... Tú no eres guaguaguá. Pero vamos a poner que Lila Alburquerque es guaguaguá y que a la que ella se refiere por el apellido es Popi. Bueno, vamos a decir que nosotros debemos de cumplir con un reglamento que aprobó la Cámara de Diputados y que hay una comisión de disciplina y de ética. Los legisladores como primer poder del Estado. Miren, yo leí la Constitución 43 veces en el periodo del 15 de julio, cuando me designaron diputado, hasta el 16 de agosto. Porque nosotros estamos apegados a la Constitución y la Constitución dice que el primer gobierno de la nación se llama la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional. Y que ese gobierno tiene que representar los 7 principios que tienen el preámbulo de la Constitución. Y esos 7 principios empieza, además de la unidad de la nación, el tema de la dignidad humana, el trabajo, la unificación de la nación,
la ética en la formación de los principios fundamentales que rigen al pueblo dominicano, expresado en los principios fundamentales, la aplicación de los principios fundamentales y todo el régimen económico. Y eso requiere de un comportamiento, porque el Congreso yo digo que el país no está mejor porque el Congreso no está mejor. Bueno, la verdad es que es así. Nosotros comenzamos, y a lo mejor tú eres el primero que te sorprende, comencemos por ahí, pero es una manera de viabilizar y que la gente también sepa cómo piensan los congresistas que rechazan esa situación. Ustedes acaban de aprobar la ley de extinción de dominio y tal y como lo decíamos ayer, al llegar al Senado de la República, el Senado no tenía más que aprobarla o hacerle alguna enmienda y volver a devolverla, porque no le podía agregar ni un punto ni una coma. Así fue, la aprobó ayer el Senado de la República. Sin embargo, se dice que los norteamericanos habían presionado tanto a diputados y senadores que estaban en sesión permanente, dándole seguimiento a lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Ha llegado nuestro Congreso a un punto de estar arrodillado a una potencia extranjera. Mira, nosotros como diputados rechazamos todo tipo de intervención. Es una violación a la Constitución, a la soberanía nacional. De hecho, nosotros hemos sido lo único que criticamos, y lo dijimos públicamente en la Cámara de Diputados, de que la República Dominicana va por un mal camino. Nosotros tenemos una extensión del Estado Dominicano aquí de manera ilegal. Y escúchame que saque ese tema porque es interesante eso que tú estás planteando. Una extensión del Estado Dominicano en Punta Cana. El aeropuerto de Punta Cana es una extensión del territorio norteamericano. Tú te chequeas ahí en ese aeropuerto y ya tú no tienes que chequearte en Estados Unidos. Tú te chequeas y esa es una extensión y es una violación fragante a la soberanía nacional. Entonces, nosotros debemos de cuidar la forma. Para que eso sucediera, no intervino el Congreso Nacional. No, porque el contrato, fíjense que después de la Constitución del 2010 y 2015, para que haya acuerdo, tiene que haber, primero pasar por el tapiz del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en ese momento rechazó ese convenio. Y cuando llegó al Congreso, al ser rechazado por el Tribunal Constitucional, el Congreso no podía aprobarlo. Y se rechazó. De nuevo ellos sometieron eso y está en el Tribunal Constitucional. Y lo sometieron después que se modificó la configuración del Tribunal Constitucional. ¿Quién permitió esa violación de la soberanía nacional? Bueno, eso viene del gobierno pasado y lo lamentable es que este gobierno permitiera eso también. ¿Me entiende? Entonces, esa es nosotros, señores, y es un tema que nosotros tenemos que ver. La intervención norteamericana aquí, que se inicia en el 1867 y que se consolida en el 1904, con un convenio prefabricado y que la armó todo en la Convención Dominico-Americana del 1907, que produjo la intervención del 16, que cuando se fueron en el 24 dejaron otra convención en la del 1924 y que Trujillo la termina en el 1941, pero ya era demasiado tarde. Ya los norteamericanos armaron todo una especie de dependencia de los dominicanos en términos económicos y en términos políticos en la República Dominicana. Nosotros no somos un país independiente, a pesar de la Constitución no dice eso, y eso ha hecho que la democracia dominicana no funcione. La democracia dominicana es una caricatura, porque a partir de la anexión a España, del 1863, se ha consolidado el caudillismo. Y yo les voy a decir, fíjense estos datos, sumen: Danilo Medina, Leonel Fernández y Joaquín Balaguer, 43 años. Trujillo Molina, Horacio Vázquez y Mon Cáceres, 42 años. Ulises Heró, Pedro Santana y Buenaventura Báez, 43 años. Y yo estoy hablando del 2020. Entonces, cuando tú le sacas eso, la anexión a España, las dos intervenciones norteamericanas,
Y todo este lío que se da desde la muerte de Lili hasta el 1916 y de la muerte de Trujillo hasta el 1965 y de la anexión a España de 1861 a la estabilidad del 1865, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Entonces, cuando estamos hablando de reelección, nosotros estamos diciendo, entonces se está debilitando lo que nosotros queremos construir como democracia. Porque, ¿por qué la Constitución del 1844 prohibió la reelección? Señores, porque nosotros acabamos de vivir 21 años del gobierno de Boyer. Supimos que la dictadura de Boyer, que se inició en el 1821 hasta el 1844, no resultó para Haití y terminó con la separación de nosotros. Entonces, nosotros vimos ese espejo de Haití, por eso nuestra Constitución no planteaba la reelección. La reelección la impone Santana a sangre y fuego. Y Luperón, que era liberal, dijo no. Nosotros necesitamos fortalecer la democracia. Él fue demasiado liberal porque puso el periodo de 2 años. Y en la Constitución del 1867 los periodos eran de 2 años. Por eso él, cuando nosotros decimos que los presidentes más honestos en la historia dominicana, Ulises Francisco Espaillat, oigan este dato, Ulises Francisco Espaillat, Gregorio Luperón, el padre Meriño y Juan Bosch, entre los 4, no tienen un periodo de gobierno. Juntos los 4 no llegan a un periodo de gobierno. A todos, con excepción de Luperón, en algún momento fueron derrocados. Entonces, cuando tú haces un análisis histórico de esta situación y tú ves cómo el liberalismo se ha quedado atrás para que el conservadurismo reaccionario vaya cambiando de colores, Santana, Buenaventura Báez, Lili, Trujillo, Balaguer, Leonel. Y le voy a decir esto. Cuando matan a Lili ayer se cumplió año de la muerte de Lili, 26 de julio de 1899. Participa Horacio Vázquez y era un protegido de Lili. Y él es que asume la presidencia. Y vuelve en el 1902. Y desde el 1900 al 1930, el hombre más determinante en la política dominicana se llama Horacio Vázquez. Y del 1930 al 1931, eso fue Trujillo. Y desde el 1961 hasta que se murió, fue Joaquín Balaguer. Y Luis no ha sido presidente sin Leonel Fernández. Y ese quiere seguir. Entonces, o sea que ha habido una conexión directa en contra de la nacionalidad dominicana. Así es. Vamos a seguir hablando, Juan Dionisio, operando en el transcurso del programa. Recuerden nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV. Suscríbase, déle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Recuerde que también tenemos a Abigail desde Fantino los sábados en la tarde, donde el Señor se traslada allá a darle valor a su pueblo con un programa de televisión extraordinario que tiene los sábados en Cotuí. Y que él, por ser de Fantino, pues dice que Abigail es de Fantino, pero Abigail es de Cotuí ahora, aunque él no le quiere cambiar el nombre. Así es que siga también nuestro periódico Al Detalle RD para que usted pueda ver lo que pasa en la República Dominicana. Seguimos conversando con el diputado Dionisio Rodríguez. Usted hablaba y quisiéramos como adelantar esa partecita. En estos momentos, nosotros como gobierno estamos más cerca de los norteamericanos que en todas esas etapas que usted ha mencionado. Bueno, los mexicanos dicen tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Nosotros estamos lo contrario. Ciertamente el gobierno actual, el gobierno de Luis Abinader, me parece a mí que es un gobierno entreguista, ¿no? Es decir, está facilitando a los Estados Unidos un afianzamiento que nosotros no debemos, que debemos de procurar nuestra independencia. Ciertamente que nuestras relaciones con China, fíjense que eso ha avanzado y no ha avanzado más porque los norteamericanos tienen eso retrasado. No hay razón para que la República Dominicana no oficialice sus relaciones con Venezuela por presiones norteamericanas, a pesar de que los acuerdos se hicieron aquí en el 2017, 2018 y por una llamada de los Estados Unidos
no se concretizó el acuerdo para oficializar en Venezuela. Nosotros tenemos relaciones con Venezuela, pero no son oficiales. Es decir, viajamos a Venezuela y se hizo esfuerzo para que se abriera el espacio aéreo y se viajara, pero nosotros no tenemos embajador en Venezuela. Un cónsul. Tenemos un cónsul, aquí tenemos un encargado de negocio, no tenemos embajador venezolano en la República Dominicana. Y eso obviamente que dice mucho de un país que, como dijo Juan Pablo Duarte, siempre ha aspirado a ser soberano. Nosotros estamos como Yemen, la desgracia de estar en una zona estratégica del mundo, es decir, el mapa nos colocó a nosotros en una situación estratégica como Yemen, que como está en una zona estratégica de Euroasia, entonces conflicto permanente. Nosotros tenemos ese conflicto de ser como una zona estratégica de los norteamericanos que siempre han aspirado a tener el control. Desde su guerra de sucesión, fíjense que lo que ellos quisieron pactar, y eso hay que agradecérselo a Abraham Lincoln, porque todos los negros norteamericanos después de la guerra de sucesión del 1868 eran para acá que venían. El acuerdo que ellos hicieron con Buenaventura Báez, después de la guerra que nosotros tuvimos, después de la guerra de la restauración, fue que Báez pactó con los norteamericanos para que Samaná se convierta en el depositario de todos los negros de Estados Unidos. Incluso se llegó a hacer el contrato. Y sí, se llegó. El contrato no se aprobó, como Ulises Grant perfectamente, no se aprobó por la intervención del congresista norteamericano Somervell. Y por la presión constante que hizo Gregorio Luperón y Cabral. Fundamentalmente Luperón, que empezó ya a ver al imperialismo norteamericano como una amenaza, no solamente para República Dominicana, sino para el continente americano, luego de que se dieron tres gritos interesantes en esa época. El grito de Capotillo, que es el de nosotros, el grito de Lares, que es el puertorriqueño, y el grito de Yarta, que es de cubano. Entonces, cuando los cubanos iniciaron su lucha contra la independencia, contra los españoles, los puertorriqueños también, y nosotros que fuimos de los primeros que lanzamos el grito de Capotillo. Entonces ya la salida de España entonces le dio la cabida a Estados Unidos, que apoyó todos esos movimientos porque ellos querían sacar a España y a Europa de aquí, como lo lograron, para ellos adueñarse de toda esta parte de la isla. ¿Cuál será la suerte del Frente Amplio si ustedes tienen la visión de que Luis Abinader y su gestión son entreguistas de cara al futuro inmediato en términos electorales? Mira, nosotros hemos decidido, hemos hecho una política clara. Nosotros necesitamos superar el régimen actual. La superación del régimen actual tiene que procurar una alternativa distinta. Pero tenemos también que caminar en un filo muy peligroso, porque nosotros necesitamos superar este régimen, pero tenemos que evitar que el PLD-1 y el PLD-2 vuelvan, ¿no? Entonces, en ese propósito, el Frente Amplio, porque lo dicen las encuestas, de que una alternativa aquí es posible. En febrero, ante una pregunta de encuesta, de varias encuestas, ante una pregunta, ¿usted quiere que Luis Abinader siga? ¿Usted quiere que el PLD regrese? ¿O usted quiere algo distinto? Ese algo distinto era un 37 en febrero, y Luis un 39, y el PLD un 16. Eso hoy, con el resurgir de Lionel, eso está hoy en un 32, a finales de junio, las últimas encuestas, ante esa misma pregunta, en un 32. Entonces, en esa dirección, el Frente Amplio está con organizaciones y he estado haciendo unos desayunos todos los martes en nuestro local de la Moisés García, que nos mudamos, y hemos ahí desayunado con Alianza País, con Patria para Todo, con grupos independientes, con pequeños empresarios. De hecho,
Estamos invitando a la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera a un desayuno, escuchando visiones y armando una alternativa. Ayer, por ejemplo... Pero ustedes se dividieron como Frente Amplio. No, nosotros no nos dividimos. A partir del 2021... Y el camino que tomó Fidel Santana y el movimiento que tiene ya creado. Pero eso no fue fruto de una división. Fidel Santana, porque ¿qué es lo que es el Frente Amplio? El Frente Amplio es la continuidad jurídica del MIUCA. En el 2008 nosotros llevamos a Guillermo Moreno como candidato. Y a partir de ahí armamos lo que se llamó el Frente Amplio, porque el MIUCA Acción por el Cambio, que era una coalición de partidos, en la que entró el MPD que representaba uno de los MPD, porque hay varios MPD, que representaba a Fidel Santana. Y que duró 7 años después de... Fíjense que Fidel Santana sustituye a Julián Cerulle, que fue presidente del Frente Amplio. Y ahora nosotros estamos sustituyendo a Fidel Santana en una convención que hicimos en mayo del 2021. Sí, yo soy presidente del Frente Amplio a partir de mayo del 2021 de una convención, y ellos, no hubo división, decidieron irse del Frente Amplio, que es un derecho que tiene, pero no es que una división, porque el Frente Amplio está más fortalecido y más grande que nunca. De hecho, el martes pasado, nosotros, y le invitamos, en el Frente Amplio hay una exposición de pintura, porque nosotros decidimos el martes, martes 12, una política cultural. Y le hago un llamado al gobierno que nos ayude, porque tenemos más de un mes con 2 furgones en aduana y no ha habido forma de sacarlo, con unos 16 pianos, instrumentos musicales, guitarra, música, porque todos los locales del Frente Amplio, los 14 locales que tenemos en estos momentos, los vamos a convertir en centros culturales. Vamos a meter piano, vamos a meter guitarras, saxofones, música, y vamos a dar clases de música, vamos a tener bibliotecas en nuestros locales, si es que nos permiten sacar los furgones que están en aduana. ¿Y qué ha pasado con los furgones que no lo dejan salir? Bueno, cada día que pasa un furgón de eso paga 16,000 pesos y no hay forma de que nos entreguen esos ¿O furgones. acaso que le tiene temor que el Frente Amplio sustituya al Ministerio de Cultura, que no está haciendo nada? Bueno, nosotros nos hemos reunido con pintores. De hecho, les invito a que vayan al local del Frente Amplio, que hay una exposición de pintura que va a estar 40 días, y estamos vendiendo pintura. ¿Pero qué alegan ellos, Juan Dionisio? Porque se supone que eso es para asuntos culturales, de un movimiento social, que no es para venderlo, que no es para hacer negocio. ¿Qué le impide a la dirección de aduana, que se mofa de que en 24 horas están despachando todo, que a ustedes en un menos le entreguen esos instrumentos? No hemos podido, fuimos a reunirnos con Yayo, no nos recibió a un diputado que apoyamos este gobierno. ¿No lo recibió a ustedes que son aliados? No, sí, nos puso a un amigo, y entonces no hemos podido resolver el tema de los pianos que están ahí y que ya tienen un mes, y cada día que pase a la naviera se le paga 16,000 pesos diarios. Yayo, pero tú eres un eficientísimo director de aduana según tú planteas y te dicen algunos medios. Demuéstrame que es verdad, porque yo no lo creo, entregando esos presupuestos congresual, sino que ha ido a servirle a la nación dominicana. Y yo me atrevo a hacer juicios de valor porque lo conozco muy bien desde hace más de 40 años. Dice un abogado importantísimo del país que podría ser dejada sin efecto, o sea, anulada, el término jurídico Manuel lo domina, por el Tribunal Constitucional cuando llegue esta ley que mañana en la noche, según datos del Palacio, va a promulgar el presidente de la República. Mira, yo le digo al presidente de la República que cumpla con los plazos que dice el 112 para la promulgación de ley con carácter orgánica. Porque una ley orgánica la hace la votación y su contenido. Y ambas cosas se cumplieron en el Congreso. Y eso hace que la ley sea una ley orgánica. Nosotros tenemos 3 tipos de ley: la ley orgánica, la ley ordinaria y la ley pública. Y esa entra dentro de la condición de ley pública o ley orgánica. Y no creo que el Tribunal Constitucional derogue esa ley, porque el tribunal puede derogar una ley si no se cumplieron los procedimientos constitucionales. Ahora el Tribunal Constitucional puede anular un artículo o un párrafo de una ley si ese artículo es violatorio con la Constitución y no tiene que derogar la ley.
o puede... no tiene que derogar la ley. No necesariamente. Lo que ha hecho con la ley de partido, que la ha macheteado y ya lleva 19 reformas, le ha hecho el Tribunal Constitucional. Incluso el Tribunal Constitucional tiene una facultad que ellos le llaman en la jurisprudencia que pueden tomar decisiones preventivas, incluso modificar artículos, porque es un suprapoder. Sí. Y entonces, y en la ley de partido, el Tribunal Constitucional ha hecho hasta redacciones de artículos. La redacción de ese artículo tiene que ser así. Correcciones a ese artículo. Y le ha corregido el artículo. Entonces yo no creo que el Tribunal Constitucional derogue la ley. Puede modificar artículos, puede sugerir modificaciones, puede agregar párrafos, puede quitar párrafos, y ellos tienen facultad para eso. Pero no creo que la ley sea declarada inconstitucional, porque el contenido de la ley y la votación de la ley cumplieron con los detalles de una ley orgánica. Y otra cosa que yo pude ver, no he leído la ley completa, es en las motivaciones que son los considerados y los vistos que están sustentados en la Constitución de la República. Sí, la ley habla de derechos fundamentales, porque de hecho hay un capítulo de la ley que se mejoró bastante, y era porque la ley, y fue una propuesta incluso nuestra, de la que hicimos, porque la ley estaba creando una jurisdicción especializada, que era la jurisdicción de extensión de dominio, y originalmente la que vino del Senado estaba creando la Cámara Penal del Distrito Nacional con una jurisdicción nacional. Y nosotros dijimos que eso era crear un tribunal, porque estaba igualando una corte al igual que la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional. Y entonces lo que decidimos es que los tribunales de jurisdicción de dominio van a ser aquellos tribunales de la Corte de Apelación del lugar donde se inicie el procedimiento. Para darle competencia Es a decir, razón del territorio. Tenemos 11 cortes y entonces que cubren el país. Y entonces si el delito se inicia en una de esas 11 cortes, Dentro de esos distritos judiciales, dentro de esos departamentos, dentro de los distritos que caen en los en departamentos. los departamentos de la corte, que por ejemplo, un hecho que ocurre en el este le corresponde a la corte de San Pedro de Macorís. Como es una ley transnacional, los delitos transnacionales que vienen con sentencia del exterior, entonces siempre lo va a conocer la Corte Penal del Distrito Nacional, lo que son transnacionales. Juan Dionisio Rodríguez, vamos a aterrizar en política, llevará el Frente Amplio y ese grupo de organizaciones que ustedes están contactando los desayunos a María Teresa Cabrera como candidata en el 24. Bueno, mira, el Frente Amplio lo que ha planteado es que haya una unidad de la izquierda y que, como pasó en Colombia y como pasó en Chile y en menor medida como pasó en Perú y Honduras, que nosotros podamos armar un grupo de candidatos y de candidatas, incluyendo la profesora María Teresa Cabrera, y que vayan a una primaria abierta y que el que gane en esa primaria sea el candidato del conjunto. Y así estamos llamando a Patria para Todos, a Fulgencio Severino, que es precandidato, a Guillermo Moreno, que es precandidato. Pero Fulgencio Severino tiene tres, Héctor Sánchez, Abigail Peña y Fulgencio, no son más de ahí. Ahí no van a poder conseguir muchas cosas. Bueno, pero tiene derecho. Tenemos 3/4 partes del país. Pero Abigail Peña no está con el gobierno. No, yo estoy con Patria para defendiendo la Todos. gestión del presidente Abinader. Yo estoy con Patria para Él es del Todos. Frente Amplio. Yo no entiendo esto, pero venga acá. Entonces, le estamos llamando al doctor Fulgencio Severino, a Guillermo Moreno, a la profesora Saludos María a Teresa Fulgencio, Cabrera al biólogo. y a otros que quieran participar a buscar una fórmula, una coalición, una unidad de coalición, que participemos en una primaria y que hagamos como acaba de hacer el Pacto Histórico en Colombia, que ahí en el Pacto Histórico de Colombia configuraron el Partido Comunista de Colombia, Colombia Humana, que es el partido de Petro, el Frente Amplio, el Movimiento por la Constituyente Popular, unos 7 partidos se agruparon en el Y un Pacto izquierdista Histórico. como yo puede ser candidato a la presidencia. También, Para yo acercarme allá. porque nosotros hemos hecho ¿Sí? unos requisitos, Yo no, gente, un es izquierdista. no, Abigail califica porque no es corrupto, no está vinculado al narcotráfico, no es un reaccionario, ¿me entiendes? No es un entreguista. Entonces califica para entrar a ser Estoy candidato. casi allá, porque este país necesita que los dominicanos Sí.
de dos vainas. Cojan el poder, porque no podemos seguir siendo con los ricos y que los norteamericanos nos den una orden y ya. Cuando hay países que pueden aportar más que los que están aportando los norteamericanos. Porque allá hay muchos dominicanos, eso es todo, por eso. Usted mencionaba, ¿De dónde le salió eso a usted? No, pues me inspiró. Es una pregunta. Todo el mundo sabe mi conducta. Es una pregunta breve a Juan Dionisio, al hermano Juan Dionisio, que ha mencionado a Colombia en reiteradas ocasiones y realmente en Colombia la izquierda acaba de asumir, ganar las elecciones. Y dado el hecho de que el presidente dominicano actual es muy simpatizante o muy pro norteamericano, ¿usted cree que se mantendrán las relaciones e inmediatamente Gustavo Petro asuma el poder entre República Dominicana y Colombia? Bueno, el presidente, y le doy una primicia, él no me lo ha dicho, pero ya él confirmó que va Sí, que él va a Colombia el 7. Entonces, ya el pacto histórico, los norteamericanos enviaron una delegación, ya se reunieron con el pacto histórico el viernes pasado, una reunión de los norteamericanos con Colombia. Y digo esto porque ayer el Frente Amplio le presentó a toda la izquierda dominicana a Tarcisio Rivera, que es coordinador del pacto histórico, que tiene relaciones con el Frente Amplio, estuvo aquí ayer, estuvo en el evento que se dio el domingo en el Club Mauricio Báez, el evento progresista, y ayer él nos narró cómo se construyó esa unidad desde la insurgencia con la coordinadora guerrillera. Es que no hay que ser enemigos de los norteamericanos, claro. Se puede hacer amigo y socio, pero con respeto. Es lo que necesitamos. Ellos van a seguir esa relación con los Estados Unidos, pero con medio de respeto. Ellos, por ejemplo, van a quitar la extradición. No va a haber extradición con los norteamericanos, según Petro, y que sea una y va a abrir la frontera también para que los venezolanos la base militar, todo eso se va. Gracias, Juan Dionisio, muchas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, amigos televidentes, y a Juan Dionisio hay que decirle como presidente del Frente Amplio que es mejor arriba con presión y no abajo con presión.